Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a, a este seminario, La Dirección de la Cura y las Estructuras Clínicas. Seguimos con el seminario La Ética del Psicoanálisis y hoy vamos a estar dedicados a ver un trabajo, como les dije, que escribí hace mucho tiempo, que toma el tema de Moisés y la religión monoteísta. Tema que Lacan aborda en este seminario y después en el seminario Los Nombres del Padre, 3 años después. Así que el trabajo que he escrito hace unos años toma estos dos seminarios, el seminario de la ética del psicoanálisis y el seminario Los Nombres del Padre. Nada es más ambiguo que la creencia. En la medida misma en que como analistas pensamos que todo saber se eleva sobre un fondo de ignorancia. Esto nos permite medir además el saber científico fundado y también muchos otros saberes. Freud asumió sobre el tema de la experiencia religiosa la posición más tajante. Dijo que todo aquello que en ese orden era aprehensión sentimental no le decía nada. Y era literalmente para él letra muerta. Pero si nosotros tenemos aquí, frente a la letra, la postura que es la nuestra, esto no resuelve nada. Por más muerta que esa letra esté, no obstante, fue realmente articulada. Pues bien, ante gente que supuestamente no puede desolidarizarse de cierto mensaje, involucra la función del padre. O sea, no podemos decir que es letra muerta, dado que este mensaje involucra la función del padre. En la medida en que la función del padre es el núcleo de la experiencia que se define como religiosa. Y frente a ella, Freud, como me expresé en un subtítulo que chocó un poco, da la talla. Basta con que abramos el libro Moisés y la religión monoteísta, que Freud maduró durante cerca de 10 años, ya que después de que el Tótem y Tabú solo pensaba en eso, en la historia de Moisés y en la religión de sus padres. Y si no estuviese el artículo sobre el spaltum del yo, podría decirse que la pluma cayó de sus manos al final de Moisés y el monoteísmo. Nada, dice Lacan, me parece más articulado y más firmemente articulado y más conforme a todo el pensamiento de Freud que esta obra. Ella se refiere al mensaje monoteísta como tal, el cual entraña sin duda para él un acento incuestionable. Es un valor de superioridad en relación a cualquier otro.
Bueno, ahora les voy a leer mi texto, el que escribí hace varios años. Muchos de ustedes ya lo conocen porque está publicado en alguno de los libros de la escuela. Así que lo voy a retomar desde mi trabajo, que toma el texto de parte del texto de Freud, algunos puntos del texto freudiano, el aporte de Lacan en el Seminario de la Ética y el aporte de Lacan en el texto de los nombres del Padre. Yo comienzo diciendo esto que dice Freud: quitarle a un pueblo el hombre a quien honra como el más grande de sus hijos no es algo que se emprenda con gusto y a la ligera, y menos todavía si uno pertenece a ese pueblo. Esto dice Sigmund Freud cuando escribe Moisés. Moisés y la religión monoteísta es un texto que Freud lo escribe en dos momentos muy especiales de su vida. Uno, la primera parte en Viena, en el año 1934 y 1938, y la segunda parte en su exilio en Londres. Este exilio, como todos sabemos, fue efecto de la ocupación de Viena por los nazis y que forzó a Freud a migrar a Inglaterra. Freud, cuando escribe este texto, nos advierte a los psicoanalistas que lo escribe con la temeridad de quien tiene muy poco o nada que perder. Qué ironía, ¿no?, la de Freud. Pues nos dirá que la angustia que lo invade es que su publicación prohíba a sus discípulos trabajar en psicoanálisis. Este trabajo, cuyo título en alemán es El hombre Moisés y la religión monoteísta, es la reunión de 3 ensayos en los cuales Freud se extendió especialmente en la investigación del nombre. El nombre Moisés significa recogido de las aguas. Nos dirá que no es un nombre hebreo y que la leyenda fue tergiversada. No fue Moisés recogido de las aguas del Nilo. Dice que este nombre es un nombre egipcio, Mosé, que significa hijo. Se sorprende que ningún autor, hasta ese momento, se haya animado a decir que el nombre Moisés podría ser de origen egipcio. Su investigación lo lleva a abordar el mito del nacimiento del héroe de Otto Rank, para decirnos que el héroe desciende siempre de padres ilustres y su concepción es precedida por dificultades, entre las cuales estará el vaticinio contra la integridad del padre. En consecuencia, el niño generalmente es condenado a muerte, o si no, es abandonado. Si el niño es salvado, lo salva gente muy humilde y vuelve a encontrar a sus padres. Se venga de ellos y alcanza el reconocimiento y la gloria. Este es el tema fundamental del mito de Edipo. El mito de Edipo encuentra su expresión más acabada en el mito individual del neurótico. Lectura que Lacan hace y escribe y coloca su teoría sobre el trabajo que Freud había hecho de la novela familiar de los neuróticos. O sea, es el aporte que Lacan le hace al texto freudiano
la novela familiar de los neuróticos, y que Lacan lo llama el mito individual del neurótico. En este texto vemos surgir que para todo sujeto, en diferentes momentos de su historia, está la idealización del padre y luego su degradación. Lo más singular de ese texto, que Lacan después retoma en la ética del psicoanálisis, es el desarrollo de la muerte de Moisés. Muerte que la religión procurará olvidar. Este olvido tan importante trae consecuencias. Del asesinato de Moisés surgen las grandes dualidades de la historia. Dos masas del pueblo, dos reinos en que la nación se fragmenta, dos nombres de Dios, dos fundaciones de religión, dos fundadores con el mismo nombre. Moisés es el líder, legislador, fundador del pueblo judío. El asesinato de Moisés por su pueblo deja huellas en la tradición y es una pieza fundamental para la construcción del proceso olvidado, de ese proceso olvidado del tiempo primordial, y su afloramiento en la forma de una religión monoteísta. El arrepentimiento del asesinato dio lugar al fantasma de un Mesías. ¿Cuál fue la historia ¿Cuál fue la historia prehistórica olvidada? Tótem y tabú. Mito al cual Freud vuelve una y otra vez para destacar el lugar del padre primordial. Es el padre y el amo de toda la horda. Todas las mujeres eran de su propiedad. Los hijos menores tenían una posición excepcional, protegidos por el amor de la madre. Sacaban sus ventajas y los sustituían después de la muerte. Los hijos mayores eran expulsados. Los hermanos expulsados viven en comunidad, avasallan al padre y se lo comen. Mito que dio lugar en el neurótico al fantasma del canibalismo. No solo odiaban y temían al padre, sino también que lo veneraban como arquetipo. El acto canibalístico es un intento de asegurarse las identificaciones al padre, la identificación por incorporación. La identificación fundante para todo sujeto. Como consecuencia de este asesinato, es decir, del parricidio, sobreviene que la lucha entre hermanos. Pero el recuerdo de la hazaña liberadora lo lleva a unirse nuevamente. Surge la primera forma de organización social y el primer contrato social que presupone una renuncia pulsional. Es el reconocimiento de las obligaciones, el comienzo de la moral y el comienzo del derecho. Así se establece el tabú del incesto y la exogamia. El sustituto del padre, animal fuerte, es la fuente de muchas zoofobias. ¿Qué se hizo de la religión en esta trama? Es el totemismo, la primera forma en que se manifiesta la religión en la historia.
Los animales luego fueron reemplazados por los dioses y el derecho materno fue relevado por un régimen patriarcal. Los nuevos padres nunca alcanzaron la omnipotencia del Padre primordial. Los dioses del politeísmo espejaban las constelaciones de la época patriarcal. ¿Cuál fue el paso siguiente? El paso siguiente fue el retorno de un Dios Padre único. Ahí está el surgimiento del monoteísmo en el judaísmo y su prosecución en el cristianismo. El judaísmo había sido la religión del Padre. El cristianismo devino una religión del Hijo. El crimen atroz del tiempo primordial, el parricidio, fue repetido en la persona de Moisés y luego en la figura de Cristo. Es la construcción bajo el modo del retorno en la repetición del proceso olvidado del tiempo primordial. Miren las vueltas que da Freud en este texto frente a algo que la religión judía negó, que fue la muerte de Moisés por su propio pueblo. La muerte de Moisés por su propio pueblo, entonces, es un parricidio que no termina con Totem y Tabú, sino que retorna entonces la figura de Totem y Tabú en el Moisés y luego retorna en Cristo. Los dos fueron asesinados. Entonces Freud dice que esta forma de asesinato de Moisés y luego de Cristo es el retorno a esa figura primordial de Totem y Tabú. Por eso la quieren olvidar, por eso la quieren negar, y es la repetición de la historia. La resurrección de Cristo renueva a Moisés resurrecto, y tras él al Padre primordial retornado de la horda primitiva, glorificado y situado como el Hijo en el lugar del Padre. Hasta acá el texto freudiano. ¿Cuál fue el aporte de Lacan en el Seminario de la Ética a esta extraordinaria construcción que hizo Freud? Lacan retornó a ese texto para escribir el pilar de su teoría, la metáfora paterna, y para decirnos que Moisés representa a aquel que pasa la ley, no el que hace la ley. En el capítulo destinado a la muerte de Dios, en este Seminario de la Ética del Psicoanálisis, Lacan nos dirá que el interés mayor de la historia judía es el de ser el vehículo del mensaje del Dios único. Nos habla de la disociación entre el Moisés racionalista y el Moisés inspirado. La zarza ardiente será el Dasding de Moisés. Y solo faltará calcular las consecuencias de esta revelación. Esto después lo voy a retomar cuando tome lo del nombre del Padre, que es el otro seminario del año 1963. El mensaje del monoteísmo se transmitió en la oscuridad a través de Moisés el racionalista y estuvo relacionado
bajo el mecanismo de la represión en el inconsciente con el asesinato del gran hombre. Y fue precisamente por esa vía que pudo ser transportado y conservado en un estado de eficacia que podemos medir en la historia. El asesinato de este gran hombre llega a emerger en un segundo asesinato, el de Cristo, a partir del cual el mensaje monoteísta culmina, se traduce y este acto lo hace nacer. La maldición secreta del asesinato solo resuena sobre el fondo del asesinato inaugural del padre primitivo. Y ahí es esto que se llama la redención cristiana. La religión culmina en una clasificación de lo imaginario. De esta manera se opone a la tradición monoteísta. Los mandamientos primordiales que surgen de esta tradición son las leyes de la palabra, leyes que dirán: no harás de mí imagen tallada. Pero, para no correr el riesgo de hacerla, no harás imagen alguna. La prohibición de confeccionar imágenes constituyó en la historia un motivo esencial para abandonar la escritura figural jeroglífica. Miren los pasajes que está dando Lacan en este texto, ¿no? La verdad que son maravillosos. O sea, la religión cristiana toma las imágenes. La religión judía prohíbe la imagen. Prohíben la imagen de Dios y por lo tanto, para que no haya imagen alguna, prohíbe todas las imágenes. Y esta prohibición de la imagen, dice Lacan, es lo que permitió el pasaje de la escritura jeroglífica a otra escritura. O sea que esos signos de la escritura jeroglífica fueron abandonados y dio el nacimiento a una nueva lengua, constituida solo por letras y no por signos que designan objetos o figuras con sonidos. Lacan nos va a decir que entonces, para que algo del orden de la ley sea transportado, es necesario que pase por el camino que traza el drama primordial del asesinato del padre y sus consecuencias. Por eso muchas veces decimos el valor que tiene en los sueños la figura de la muerte del padre o la figura del asesinato, porque de alguna manera es necesario que se pase por ese drama primordial. Esta figura, sobre la que nada puede decirse, es el padre primordial de la tabú, es temible, temida, dudosa, personaje omnipotente, semi-animal, asesinado por sus hijos, determina un tiempo esencial en la institución de la ley, y todo el arte de Freud consistió en ligar el asesinato del padre en un retorno del amor una vez realizado el acto. O sea que para que el acto de amor se pueda dar, es necesario pasar
por ese lugar del asesinato del padre. Todo el misterio reside en ese acto. El acto del asesinato del padre está destinado a ocultarnos el hecho de que no solo la muerte del padre no abre la vía hacia el goce, sino que su presencia supuestamente prohibía, sino también que refuerza la interdicción. Es decir, el acto del asesinato del padre está destinado a ocultarnos el hecho de que no solo la muerte del padre no abre la vía hacia el goce, que su presencia supuestamente prohibía, sino que refuerza su interdicción. Es decir, que la muerte del padre refuerza la interdicción, la prohibición, y retorna en el amor al padre. Esta falla interdictiva es sostenida, hecha visible, pero al mismo tiempo camuflada por el mito. Lo importante es mantenernos en lo que entraña esa falla. Todo lo que la franquea es objeto de una deuda. Todo ejercicio del goce, todo ejercicio del goce entraña algo que se inscribe en el libro de la deuda en la ley. Cuando ustedes se preguntan qué es la deuda del padre, qué es la deuda, el sujeto tiene que pagar, tiene que ver con esta prohibición que la muerte del padre instala en la interdicción del goce. Entonces, como el mito va a dar una cobertura a esto, y de alguna manera se abre un camino diferente, se inscribe una deuda que hay que pagar. Se inscribe en el libro de la deuda en la ley. Y es necesario, más aún, que algo de esa regulación del goce, estamos hablando del goce, algo de esa regulación del goce sea o paradoja o lugar de algún desarreglo. Todo aquello que del goce se gira hacia la interdicción se dirige en dirección a un reforzamiento siempre creciente de la interdicción. O sea que si hay una interdicción, como decíamos muchas veces, esa prohibición se instala con respecto al goce, se refuerza. La interdicción refuerza el goce. Hay un reforzamiento, por eso en la dirección de la cura tengan mucho cuenta, ¿cómo se dice? Hay que darse cuenta de que uno no debe prohibir. Esas indicaciones que muchas veces surgen en la figura del analista, bajo la forma de una prohibición, de una interdicción, refuerza de alguna manera el goce. Eso ya lo venía diciendo, recuerdan, en la figura del super-yo, en las reuniones anteriores que tomamos de este seminario. Ahora lo vuelve a tomar en relación al nombre del Padre. Es necesario entonces que se regule, no que se prohíba. Entonces,
Cuando se gira hacia la interdicción, se dirige hacia un reforzamiento siempre creciente de la interdicción. Cualquiera que se someta y que se dedique a someterse a la ley moral, ve siempre reforzarse las exigencias minuciosas y crueles del super-yo. Otra indicación con respecto a la moral. Cualquiera que avance y que se someta a la ley moral, ve siempre reforzarse las exigencias minuciosas y crueles del super-yo. Importante, ¿no?, para los analistas, no ser moralistas, no ser críticos, no criticar al otro, no creer que tienen la moral en su no sé, en su vida. Esto tan frecuente, no solamente en relación a los analizantes, sino entre analistas mismos. Esta exigencia moral que se coloca, lo único que hace es reforzar las exigencias crueles del super-yo. Los que me conocen a mí, desde diferentes lugares que trabajo con ellos, en análisis, en supervisión, como sea, saben que esto lo tengo muy en cuenta. Y creo que si la escuela se forma en torno a una ética, es porque esa ética tiene que ver no con una moral, no con una crítica al colega de al lado, no con una moralina barata, como dirían algunos, sino que la ética del psicoanálisis tiene que ver con la ética del deseo. Así que esto es un mensaje no solo a los analistas con sus analizantes, los analistas con sus propios colegas analistas. Si muchas veces vemos que hay mucha transferencia en la escuela, en encuentros de psicoanálisis, mucha posibilidad de tener confianza con el colega y compañero, es porque esto tiene un valor fundamental. La dimensión moralista no entra en el psicoanálisis más que bajo esta forma de reforzar la crueldad del super-yo. Cualquiera, entonces, dice Lacan, cualquiera que avance en la vía del goce sin freno, esta es la otra cara de la prohibición, es el goce sin freno. El nombre no importa de qué forma de rechazo de la ley moral encuentra obstáculos, que bajo diferentes formas nuestra experiencia nos muestra todos los días. Una transgresión es necesaria para acceder al goce. Pero la transgresión solo se logra sobre las formas de la ley. Solo se puede gozar según la ley. El nombre de una ley. La ley de prohibición, esa es la muerte del padre. Esta es la instalación de la ley que instala el padre, y la muerte del padre la refuerza. Y las vías hacia el goce, el sujeto, ¿no?, tienen en sí mismo algo que se amortigua, que tiende a ser impracticable, es porque la interdicción le sirve de vehículo apto para todo terreno de transmisión. Para salir
de esos lazos que vuelven a llevar siempre al hombre girando en redondo hacia el camino trillado de una satisfacción corta y estancada. O sea que los excesos del goce es la otra vuelta, que a veces se colocan bajo la forma de la prohibición y que lo único que hacen es recuperar al super yo más cruel, es que el mismo sujeto tiene que encontrar el obstáculo y se encuentra el obstáculo en el camino hacia esa transgresión. Porque hay una satisfacción que queda allí corta y estancada. Es decir, que el deseo es gozar lo menos posible, el deseo se encuentra en relación a la ley. Lacan nos decía que si Dios está muerto, lo fue desde siempre. Nunca fue el Padre, sino en la mitología del Hijo, la del mandamiento que ordena amarlo, a Él, al Padre. El hombre que encarnó la muerte de Dios siempre está ahí en ese mandamiento. ¿Qué nos aportó entonces Lacan en su retorno al texto freudiano de Moisés y la religión monoteísta? Es que partiendo de la metáfora paterna, no sin pasar por el mito, es decir, de la relación entre el goce, el deseo y la ley, podemos leer con Lacan sus tres registros: real, simbólico e imaginario. No el nombre del Padre, sino los nombres del Padre, en plural. Entonces, no es el nombre del Padre, sino los nombres del Padre. En lo real, el Padre está en relación al goce. En lo simbólico, el Padre está en lugar de la ley. Y en lo imaginario, está el lugar del objeto A en el fantasma. Voy a hacer un pequeño... Ahora viene el otro texto, que es el de 1963, Los nombres del Padre. Pero antes de esto, si quieren, hago un pequeño impasse, un pequeño receso, para ver si encontramos alguna pregunta que nos aclare, o que algún comentario o algo, en función de este texto tan maravilloso, freudiano. Espero lo lean los que no lo leyeron, espero que lo retomen desde Lacan, los que no lo han retomado, y si no han retomado, vuelvan a tomar, porque creo que nos abre un camino maravilloso para pensar el valor que tiene el nombre del Padre, o los nombres del Padre, como dice Lacan, tomando los tres registros: real, simbólico e imaginario. Entonces, Moisés y la religión monoteísta. ¿Qué es lo que la religión ha ocultado? Lo que quedó en el olvido, lo que no se quiso decir, es la muerte de Moisés por su propio pueblo. ¿Qué es lo que retorna cuando queda en el olvido? Es la dimensión de Tótem y Tabú, el asesinato del padre. El asesinato del padre Moisés, como padre fundador de una religión. Y Cristo, el asesinato de Cristo nuevamente, como el padre fundador de una religión, siendo el Hijo de Dios. ¿Qué valor tiene el registro del imaginario? ¿Qué valor tiene
la prohibición de las imágenes que la religión judía instala. ¿Y qué valor fundante fue la prohibición de las imágenes para la construcción no solo del monoteísmo, sino también el pasaje de los jeroglíficos, es decir, de la lectura figurada a la escritura con letras? O sea, los pasajes que permitió este texto, ¿no? También vieron que se toma el mito del nacimiento del héroe, es decir, el mito de Edipo, lugar fundamental para todo sujeto en la clínica que debe ser abordado. ¿Quiénes son sus padres, más allá de que genéticamente hayan sido los padres que le dieron vida o no? Se sabe. No importa qué, pero hay que todos debemos pasar por ese mito. El mito individual del neurótico, ese texto tan maravilloso que Lacan nos abre sobre la novela familiar del neurótico, para ubicar no solo la idealización del padre, sino también la degradación del padre. Es decir, que no podemos tomar el nombre del padre así tan a la ligera. Yo creo que en ese sentido, Lacan dice que cuando Freud terminó de escribir Moisés, eh, se cayó en la pecera de sus manos. Quizás podría haber sido el último texto que escribió, sin embargo, avanzó igual, porque Freud tenía esa valentía de seguir avanzando, eh, pero que le dio el fundamento a lo que podría llegar a ser. Lo que a veces uno dice tan sueltamente, el nombre del padre, el nombre del padre, el nombre del padre, no es tan simple, ¿no? Uno tiene que pasar por todos estos niveles para poder ubicar el valor que tiene el nombre del padre. Es decir, el padre en lo real, en lo imaginario, en lo simbólico, el mito individual del neurótico, el mito del héroe, la degradación y la idealización del padre en diferentes momentos de la cura. O sea, es un texto que no solo nos habla del olvidado en la religión, sino nos coloca también una ética para los analistas en la dirección de la cura. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Espero no hacerme, y si no, sigo con los nombres del padre. Pregunta, comentarios o cuestiones que pueden haber surgido de este texto tan maravilloso que es Moisés, ¿no? No me pregunten qué pasa con el objeto A en el para ahora, porque es el último punto que toca el fantasma. Traten de centrarse en el Moisés, en la religión monoteísta, en el mito, en el texto este tan maravilloso. Sergio. Buenas tardes, ¿me escuchás, Marga? Claro, sí. Bueno, hola a todos. Marga, muy interesante lo que traes. La verdad que es un lujo y un placer escucharte todo esto. A ver, varias preguntas tengo dando vueltas. Primero que para mí uno de los textos freudianos que más, aparte de los discípulos, no querían que lo publique Freud por lo que iba a generar, ¿no? En el ambiente científico. Y Freud, como decías vos, era valiente y así todo llega con lo último y después se muere. Leyendo el texto, la última parte del Moisés y la religión monoteísta, él ahí empieza, por momentos uno se confunde, no sabe si está escrito por Lacan o por Freud. ¿Por qué? Porque toma todo el tema del lenguaje, el linaje, el valor que tiene la palabra en lo generacional. Que a mí la última vez que lo leí, hace tiempito, me llamó la atención todo esto, de lo preciso que es Freud en esto. La pregunta que se iba escuchando, ¿no? Que es en relación ahí a esto que vos nombraste, la zarza ardiente, que que trajiste como sedacín. Si yo mal no recuerdo, Moisés justo había salido
con un rebaño, ¿no? Que se va más allá del desierto, que era el rebaño del suegro, y justamente llega al monte Oreb, que es el monte, ahí, la montaña de Dios. Y es ahí cuando ve la zarza justamente consumirse y le aparece el ángel, ¿no? Y ahí aparece la voz, me llamó la atención, la voz de Dios, que justamente para ordenar que no se acercara más, que se sacara las sandalias, porque era una tierra sagrada. Entonces ahí hay también una prohibición. Entonces me quedaba ahí la pregunta, porque ahí aparece una prohibición, justamente que es la voz de Dios que le pide que justamente es tierra sagrada. Y ahí se me armaba la pregunta. Bueno, ahí me quedo detenida porque es lo que viene en el otro. En el otro texto que después voy a tomar, es el texto de los nombres del Padre, donde lo voy a tomar ahora, ya que le haces la pregunta, esta parte nada más, y después retomo el comienzo, que es la pulsión invocante, que es la voz. Que esa voz del gran otro debe ser considerada como un objeto esencial. En ese texto, Lacan dice que todo analista será llamado a darle un lugar, sus diversas encarnaciones, tanto en el campo de la psicosis como en la formación del superyo. De este acceso en relación con la voz del gran otro, del pequeño A caído, el gran otro, podemos agotar su función estructural, llevando la interrogación sobre lo que es el otro, gran otro, como sujeto. Por la voz, ese objeto caído del órgano de la palabra, el otro es el lugar donde ello habla. ¿Quién? Más allá de aquel que habla en el lugar del gran otro, y es el sujeto. ¿Quién está más allá y de quién el sujeto cada vez que habla toma la voz? Es inevitable que si Freud coloca el mito del padre, esto se arme como una pregunta. Si toda la teoría y la praxis del psicoanálisis se nos parece hoy en día como inmovilizadas, es por no haber osado ir más lejos que Freud en relación con esta pregunta que nos dice Lacan. Si míticamente el padre no pudo ser, y de acuerdo con el mito animal, más que un animal, el padre primordial, el padre anterior a la prohibición del incesto, no puede estar antes del advenimiento de la cultura. Y de acuerdo con el mito del animal, su satisfacción no tiene fin. El padre es ese jefe de la orden. Es decir, es cierto que hay una prohibición, una transgresión, y que esa voz de acá viene más allá del gran otro, esa voz que acá en la zarza ardiente, que acá en este texto Lacan lo ubica con Datín, es algo que está más allá de la represión, lo que vimos muchas veces, el otro viene ahí como metáfora de esa interdicción, porque la prohibición recae sobre las vidas. La zarza ardiente, como es el lugar de la voz del superyo, de las voces que retornan en lo real de la psicosis, vienen de ese más allá, que es esa figura que está en la prohibición que se llama la rima. Ese agujero central, ese vacío central, en torno al cual se puede construir toda posibilidad de creación. Sí, ese lugar de la voz es privilegiado. Es re interesante. Y esto que decías, ¿no? Que tanto Jesús, Moisés, que fue muerto por el pueblo, y que también este mito también toca el de Mahoma. Mahoma también. Mahoma justamente es envenenado, pero justamente
zafa del veneno, pero después le trae graves consecuencias sobre ese veneno. Bueno, creo que todos más o menos van con Es lo que mismo, son ¿no? todos dependientes de la misma figura. De la misma Por eso figura, ¿no? Que dice se van que, desprendiendo de ahí. claro, por eso dice él que cuando aparece la muerte, el asesinato de Moisés, se divide en las religiones, ¿no es cierto? Sí, Se divide el pueblo y se dividen las religiones. Exactamente. Vuelve otra vez a crearse el mito de la muerte del padre. Por eso está como lo que después viene como las guerras, ¿no? Entre hermanos. Lo que retorna luego de la guerra entre hermanos. claro. Perteneciente a la misma rama de la previsión. Yo creo que lo que dice acá Lacan y que dice Freud, que es lo que fue olvidado, que es la muerte, el asesinato de Moisés, lo que después retorna en la pelea entre hermanos. Como uno lo puede ver en las familias, también lo puede ver en las sociedades, en los pueblos, ¿no? También, Los eh, musulmanes y los judíos, los católicos y los musulmanes y todas las guerras que se van comentando a los lo largo de los tiempos, tienen que ver. países vecinos que son hermanos. Son hermanos porque provienen de la misma raíz, la religión viene del mismo lugar. Creo que sí, que las consecuencias que traen cuando algo no está resuelto en una historia familiar, como decís, de los linajes no resueltos de la pelea entre hermanos, retorna luego en el sujeto la pelea entre hermanos. Sucede lo mismo en las sociedades. Lo olvidado, lo no tomado por la religión, que es la muerte de Moisés por su propio pueblo, y ahí la división de dos Moisés, dos figuras de Moisés, Dos, dos, dos figuras diferentes de Moisés, este, hacen que retornen bajo la forma de las guerras más terribles. Bueno, gracias, Sergio. no, gracias a vos, Marga, por todo tu trabajo. Muy bueno. Alicia. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, sí, claro. Hola, buenas tardes. Marga, agradecerte. Vos sabés que el otro día en el espacio del seminario 10 intentamos volver a leer tu texto. Fue un buen ejercicio. Quedaron un montón de enigmas y de preguntas. Y hoy te agradezco por algunas cuestiones que hoy entendí que para mí quedaban un poco más situables. Pero agradecerte, digo, porque cómo leer esto, este punto que vos decías tan clínico, ¿no? Cómo nos queda a veces reducido la cuestión de hablar del padre, ¿no? O del nombre del padre, o del lugar del padre. Me parece que has como ampliado con tu trabajo, que no lo había captado cuando lo leímos hace poco, que puedo captar un poco más ahora, este horizonte, ¿no? Que es tan fundamental en la clínica. Y tenía una pregunta que entendí que hacía como a la base, que me gustaría si podrías tomar. Vos decías allí que, que el acto canibalístico es un intento por asegurarse la identificación por incorporación. Y es una identificación fundante. Siempre es una pregunta que retorna al punto de la identificación y que a veces se nos complica captar, ¿viste? Que en cada jornada vos volvés a... Es una pregunta que surge siempre la cuestión de las identificaciones, de la identificación, del ideal. Esto me parece que hace a otro registro, entiendo, Marga, ¿no? Esa es la pregunta. Sí, gracias, Alicia. La identificación por incorporación es la incorporación fundante. Es la primera identificación del sujeto que constituye el ideal. Es fundante. Es a través del tótem y tabú. O sea, mataron al padre, se lo comieron y se identificaron a él. Y surgió ahí la posibilidad de la bendición.
Esta primera identificación por incorporación es fundante, es la que instala el lugar de la ley, el lugar del ideal. El ideal fundante de la historia del sujeto. Sí, es fundante. Se lo tragaron, se lo comieron, se lo incorporaron. Por eso la voz del padre viene en el mismo lugar que la demanda oral. O sea, el lugar de la demanda oral viene en el lugar de la voz en el lugar de lo simbólico. O sea, se lo comieron, se lo tragaron y se instaló ahí esa identificación a un ideal. Ideal que luego, a través de la clínica, como decíamos en este texto, viene bajo la forma de mitos. O sea, no hay forma de abordar la identificación al ideal en lugar de los nombres del padre sin pasar no solo por el fantasma, sino por el mito individual, el neurótico, la novela familiar del neurótico, como se llamaba Freud, el mito neurótico, es el que nos permite ir abordando bajo diferentes formas lo imposible de lo real. Así como decíamos que hay algo que queda en el registro de lo real y algo que surge en el registro de lo simbólico y algo donde el fantasma permite cubrir el lugar del deseo y abordar el deseo. No hay forma de abordar la relación al padre en la estructura sin pasar por el mito. No solo el mito de Edipo como marco de la estructura para la neurosis, sino el mito individual, por eso es individual, porque es singular para cada sujeto, del modo de la idealización y de la degradación del lugar que ocupó el padre en la cultura, y en la estructura del sujeto, y en la cultura. Esos mitos privilegiados los vamos construyendo en diferentes tramos de la cura para la estructura de la neurosis. O sea que mito y fantasma son los dos modos de abordar el nombre del padre y el lugar del deseo. Cada sujeto tiene su mito singular, individual. La construcción de la historia del sujeto, la biografía, tiene que ver con lo que el sujeto recibió de lo que el sujeto recibió de sus antepasados, se van inscribiendo en historias que arman mitos. Por eso creo que no debemos considerar, así como no consideramos que el recuerdo sea un recuerdo fijo, sino que el recuerdo es encubridor. El mito es la construcción de la historia del sujeto. O sea que no podemos decir sucedió tal cosa. El mito armó esa historia singular. Habrá que construirla, habrá que recorrerla, habrá que ubicarla. No solamente quién fue el padre, cómo se llamaba, dónde era, qué hizo, sino sobre esos las historias que se formaron. Eso es el mito individual del neurótico y va a tomar en estas dos posiciones, no solamente la identificación al ideal, donde el amor retorna sobre el padre una vez asesinado, una vez que se lo tragaron, sino que también va a surgir en el lugar de la degradación. Entonces tenemos que construir las diferentes versiones. Cuando uno dice construimos las diferentes versiones del padre, quiere decir que no podemos construirlas sin pasar por los diferentes mitos. Por los mitos individuales, por eso se llama mito individual del neurótico. Así que retornen también a ese texto, porque la clínica nos fuerza a construir estos mitos, para que no quede esto, ¿no? Es esto, es lo otro, es esta historia, un relato cuenta una cosa, el otro relato cuenta otra, el otro cuenta otro relato diferente de esa historia, el tío le contó otra historia del relato. Bueno, tantos relatos vamos a escuchar de la historia, pero siempre lo vamos a construir en relación a los mitos. Y sin olvidarse la referencia a qué, al síntoma, a ese obstáculo que hace que el goce
no tenga un camino directo. Entonces, ven que no podemos construir el nombre del Padre, los nombres del Padre, sin pasar por los mitos y sin ese obstáculo que es el síntoma y una referencia permanente al síntoma. Si no, la historia queda como una historia relatada y nada más. La transferencia construye una nueva historia en cada análisis, y esto no es sin pasar por el mito individual del neurótico, que articula las diferentes identificaciones. No solo el fantasma, sino también el mito. Porque a veces nos olvidamos, porque como siempre es síntoma y fantasma, el fantasma cubriendo ¿no? la dimensión del deseo, darle cobertura al deseo y el objeto, nos olvidamos de la construcción mítica. Entonces, cuando uno habla de los nombres del Padre, el nombre del Padre, debemos abordar la dimensión mítica, que son las diferentes historias singulares que vamos construyendo en un análisis. Así que, bueno, gracias. Gracias, muchas gracias. Marcelo. Hola Marga, hola a todos. Bueno, desde ya muchas gracias Marga, qué buen texto y cuántos años tiene, pensaba, ¿no? Y bueno, hay cosas que dijiste que iba a comentar, pero no, me llama mucho la atención siempre la relación que Lacan siempre coloca, también la colocó Freud, entre religión y discurso psicoanalítico, ¿no? Cómo está totalmente entramado la palabra, ¿no? Estos mitos que tienen que ver con lo religioso, con la religión misma. En alguna oportunidad has traído esto de la religión en el seminario hace unos años. Y qué estrechísima relación hay entre el psicoanálisis y la tradición judío-cristiana, porque Lacan va ahí a pensar, a colocar todo en el Padre, esta enorme importancia en el Padre. Solo una cosa, un tiempo, un comentario, esto que decís que consistió, esto de Freud, consistió en ligar el asesinato del padre en un retorno del amor una vez realizado el acto, ¿no? Me parece una maravilla eso, el lugar del padre, ¿no? El asesinato, pero del padre y el amor que viene desde ahí, de esa secuencia. Ahora, en eso lo que te quiero pedir, si podés, es que, ¿por qué ahí aparece esta falla interdictiva? ¿Por qué esta idea de que esta falla interdictiva es sostenida? Y después, esto que decías que me parece muy importante para la clínica, que lo colocaste acá, que todo aquello que del goce se gira hacia la interdicción se dirige en dirección a un reforzamiento siempre creciente. Si lo podés volver a tomar y ampliar, porque creo que hace a cómo un analista se conduce en la cura y en la escuela también, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si lo podés ampliar, si lo podés tomar nuevamente. Sí, gracias. Sí, gracias. A ver, baja, no me retorna, apretala, apaga el sonido, porque si no me retorna la voz. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ya me lo olvidé porque me quedé con la falla. La primera pregunta que tenía que ver con, era con respecto al amor, la vuelta del amor sobre el padre. La vuelta del amor. Claro, la vuelta del amor sobre el padre. Bueno, es que por eso Freud es tan preciso, y después Lacan también, en que es necesario pasar por el asesinato para que el amor retorne. Y por eso retorna sobre la figura de Moisés y sobre la figura de Cristo. O sea, no quedó solamente, por eso la religión tiene tanto que ver con la instalación del nombre del Padre, a pesar de que creo que lo que dice Lacan acá es porque Freud se consideró ateo y todos lo criticaron por su ateísmo, en realidad nunca renunció a su posición de ser judío y al padre de su religión, de su pueblo,
participación en el judaísmo, a tal punto que, bueno, vieron que lo escribió en dos momentos, en el momento de 1938 y después cuando fue anterior a que tenga que irse de Viena para ir a Inglaterra, y después lo continuó con el nazismo encima y con el miedo a que quemaran sus libros, ¿no? Y hoy lo tenemos que volver a considerar porque hoy estaba escuchando a la mañana el surgimiento del neonazismo en el mundo. No solo en la Argentina, con esta figura que va surgiendo tan fuertemente, la reivindicación de la dictadura, sino también en el mundo entero, en diferentes países de Europa. El surgimiento por la problemática social y económica que los pueblos están viviendo en la actualidad, que son similares a los que hizo surgir, que permitió el surgimiento de Hitler en Alemania, donde primero lo metieron preso y luego surgió como un líder fundante de este lugar, ¿no? El nazismo. O sea, las condiciones socioeconómicas son similares, por eso hay mucho surgimiento de eso. Y hoy también estamos en esto, en la previsión, en la idea del temor, ¿no? Que algo del psicoanálisis no pueda perdurar. Creo que no va a ser así, esperemos que no sea. Pero bueno, estamos viviendo algo de ese tiempo, ¿no? En esta locura en la cual vivimos hoy. Así que no puedo dejar de pensar en eso. Pero este texto que toma Moisés y la religión monoteísta es no solamente la figura de la muerte de Tótem y Tabú, del Padre primordial, sino la muerte de Moisés y la muerte de Cristo. Retorna en el amor al líder de un pueblo, retorna en el amor al líder de una religión, retorna en el amor del lugar del Padre. O sea, es la muerte del Padre, la prohibición al incesto, lo que retorna en la posibilidad del amor al Padre. Por eso cuando uno encuentra, decía antes, en la clínica los sueños tan fundantes de la muerte del Padre tienen un valor privilegiado para poder explicar, ¿no?, el amor del Padre. Con respecto a la falla en el camino al goce, se refiere al síntoma. Siempre en el camino al goce hay un obstáculo, hay una falla, hay algo que no funciona. Por eso es tan importante darle lugar a lo que no funciona. Porque no hay camino al goce que no tenga un obstáculo. No es libre el camino al goce. O sea, el incesto no es así. No es el exceso del goce, no es tan simple. Entonces hay un obstáculo que se llama síntoma. Un obstáculo que se llaman dificultades, que se llama lo que no funciona. O sea, eso que no funciona, ese obstáculo, eso que hace que el camino al goce no sea tan simple. Y por eso, bueno, estamos los analistas ahí. Por eso decía antes, está el mito como uno de los lugares fundantes para construir la historia del sujeto y el nombre del padre, no solamente las figuras del padre, sino los mitos individuales para cada sujeto y su relación a esa falla, a ese obstáculo que hace que el sujeto sufra, ¿no?, que tenga un sufrimiento por el cual nos vienen a consultar. Si no hay sufrimiento, si no hay algo de padecimiento, si no hay algo que le pasa a ese sujeto, cuando nos viene a consultar no podemos comenzar un análisis. Bueno, eso quiere decir que hay un obstáculo en el goce. Lo que se llama a veces que algo del fantasma vacila, bueno, quiere decir que el síntoma se presenta ahí unido a la vacilación fantasmática, como algo del sufrimiento del sujeto, como algo de lo que ya no soporta, de lo que le pasa. Por eso insistimos tanto que el análisis comienza con la construcción, de alguna manera, del síntoma. Entonces tenemos el mito individual, la novela familiar del neurótico, el mito individual del neurótico, para construir en la historia los nombres del padre y su relación siempre, no se olviden, a la dificultad, a ese obstáculo, a esa falla en la cual el sujeto tiene que vérsela cotidianamente cuando avanza en el camino al goce. En ese sentido, ¿no? La falla, el obstáculo, siempre hay algo.
Y el otro punto que me parece fundamental, que tiene que ver con si bien la moral instala un superyo necesario para todo sujeto, el reforzamiento del superyo, el reforzamiento de una ley moral hace un reforzamiento del goce. Deseo no es goce. Por eso el deseo de analista tiene que estar privilegiándose frente a una moral, diría, de prohibiciones. En lo institucional a mí no me gustan las prohibiciones, pero sí me gusta considerar que hay una ética, no solamente para el analista con sus analizantes, sino el analista con sus compañeros, sus colegas, los otros analistas de la misma institución, de otra institución. Creo que eso se llama una ética de analista. Por eso insisto que cuando alguien está en la crítica permanente, van a escuchar a mí muchas veces el mejor camino. Uno critica, el otro presta la oreja, creo que los dos están en la misma posición. El que critica y el que pone la oreja para escuchar. Si hay algo que también el goce entra por los oídos, ¿no? Si hay algo que creo que Encuentros de Psicoanálisis valora y todos valoramos, la confianza que le podemos tener al otro, no importa el tiempo de formación que tenga, el tiempo de estudios que tenga, el tiempo de recibidos de su profesión que tenga, no importa si no importa esto, no importa el modo en que se relaciona con los otros, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, así como hay en las sociedades hoy un exceso de crítica, exceso de crítica. Uno prende cualquier noticiero, es enloquecedor. Ajá. Lo sucede. Bueno, tenemos que entender que el psicoanalista tiene que interrogar esto. Se llama ética del analista, deseo de analista. Creo que una escuela de psicoanálisis no puede considerar. Así que bueno, eso creo, no sé. Quizás la próxima voy a volver a tomar esto porque voy a tomar el último texto, de los nombres del padre, y podemos abrir unas preguntas. Aquellos que no leyeron, bueno, pueden volver a escucharlo en la grabación o pueden volver a leerlo en el libro, o pueden volver a los textos de Moisés y mito individual o lo que quieran, como para volver a abrir estas preguntas. Así que bueno, gracias Marcelo. Gracias a vos, Marga. Noemí. Hola Noemí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Marga. Siempre me pareció hermoso el texto. Yo una vez lo leí hace mucho y el seminario 7 también. Es hermoso. Un poco lo acabas de decir, lo que pasa es que yo no lo termino todavía de captar. Acá yo estoy con el libro de la escuela. Cualquiera que se dedica a someterse a la ley moral ve siempre reforzarse las exigencias minuciosas y crueles del superyo. La pregunta que se me armaba era la relación de esto cruel que tiene el superyo con la instancia de esta ley fundamental que regula un goce y un deseo. Es decir, solamente podemos pensar del deseo y del goce en relación a una ley, como dice Lacan. Autoriza un deseo, autoriza, pero al mismo tiempo lo prohíbe. Es paradojal. Pero a mí se me armaba la pregunta en relación a este superyo. ¿Qué viene a decir el superyo ahí en relación a esta regulación? Porque vos acabas de decir, no es lo mismo deseo que goce. No es lo mismo. Pero bueno, esto se me armaba algo en relación al superyo. Superyo ordena gozar. Sí, siempre decimos eso. Cuanto más sádico sea, más orden de goce hay. Entonces, reforzar
Cuando yo digo esto, reforzar la ley moral en la posición del analista, porque el analista tiene la costumbre de prohibir. No sé por qué. Nos creemos, somos la ley. No es el que, Moisés no es aquel que dicta la ley. hace la ley, sino que el que hace pasar la ley. Sí. 10 mandamientos, hace pasar la ley, no es el que dicta la ley. Entonces, si uno se coloca en el que dicta la ley, no es el que hace pasar la ley. Claro. Entonces, si uno se dice, está prohibido que el niño se acueste en la cama con su madre, está prohibido que los padres hagan, está prohibido que, está prohibido que no sé qué, lo que fuera, que a uno se le ocurra que hay que prohibir porque va el camino al incesto, porque va el camino al exceso de goce, o porque va el camino que siga. No nos pongamos en lo que hace la ley. No nos pongamos en esa ley, porque esa dimensión, la prohibición, es necesaria, por supuesto, porque está en la estructura del sujeto para la neurosis. Estamos hablando de la neurosis, ¿no? Está en la estructura del sujeto que la prohibición está juzgada. Evidentemente, el camino al goce, todos lo van a transgredir porque es así. La ley está para ser transgredida. Ahí tenemos el síntoma, el fantasma, lo que fuera. Me parece que si el analista se pone en esa posición, se pone en la posición donde el super yo se pone más alto. Y uno lo puede medir por el acting. El acting es uno de los lugares donde uno puede medir como efecto de la prohibición. Tengan en cuenta que a veces el exceso de prohibición de parte del analista lo lleva al analizante a un acting. ¿Para qué? Para rectificar la posición. Saben que los acting son uno de los modos posibles de rectificación de la posición del analista. Entonces, cuando esto sucede, habrá que reconsiderar qué es lo que uno hizo para que esto sucediera. Tiene otras definiciones posibles, pero lo tomo en este momento para ubicar la posición del analista. Una rectificación a la posición del analista. Así que, en ese sentido, entiendo que la ley moral es necesaria, por supuesto, la instalación del superyo, pero el superyo es el que también obliga a gozar. Si uno refuerza el superyo, más refuerza el goce. Entonces hay que tener la paciencia de pasar el fantasma, con los mitos, con la construcción de una historia y con su relación a esa falla, a ese obstáculo que se llama síntoma, para poder permitirle al sujeto que pague esa deuda que tiene con la ley, es la caída de goce. El pago es eso, caída de goce. Pero no porque uno se lo prohíba, va a suceder. Para eso está en un análisis, para hacer todo ese camino necesario para pérdida de goce. Y con eso paga la deuda. La deuda se paga con gozar lo menos posible, que da lugar fundamentalmente al deseo. Bueno, quizás te aclare un poquito más, quizás te confunda un Sí. poco más. No, me aclaraste bastante. Está bien, gracias. Gracias, Lo Marta. sabemos, pero bueno, en ese camino vamos. Bueno, gracias por estar acá y Marga, perdón, una pregunta puede ser por acá en Encuentros. sí, claro. Romina quiere preguntar. Hola, Romina. No veo. ¿Hay más de Hola, uno? Marta. ¿O hay una sola? Buenas tardes. Hola, Bueno, Romina. ¿qué tal, Marga? Buenas tardes a todos. La verdad que qué clínico que es escucharte. Estábamos siguiendo acá el texto del blog de la página de Encuentros. Y yo te quería preguntar una pregunta que creo que es de base, de las bases de los conceptos del psicoanálisis y que a la vez es re compleja.
¿Qué es la diferencia entre muerto y asesinado? Porque ahí donde Lacan dice que el padre simbólico es el padre muerto, pero el que instaura la ley es el padre asesinado. Y siempre ahí se me arma como un lío entre muerto y asesinado, ¿no? ¿Qué diferencia hay y cómo se juegan, ¿no? Estas versiones del padre. Bueno, Asesinado eso. no quiere decir que haya sucedido en la realidad. Sucedió en la realidad, veremos qué consecuencias trae. Sabemos que el asesinato del padre es un mito, y la muerte del padre también. Por eso hablo de los mitos. Asesinato, Sí, pasó en lo real, claro. el retorno en diferentes momentos de lo que puede ser la muerte del padre. Cuando se instala la muerte del padre, estamos en el plano de lo simbólico. El asesinato del padre está en el registro de lo real. Por eso es tótem y tabú. Si sucedió verdaderamente en la historia del sujeto, el padre fue asesinado por su hijo, eso no sé qué decir. Supongo que las consecuencias son otras. Cuando se habla de asesinato del padre es un mito. En ese sentido, y la muerte del padre retorna en lo simbólico muchas veces a través de las formaciones del inconsciente, como puede ser el sueño. También puede aparecer en un sueño que el hijo quiera matar al padre, evidentemente. Es uno de los deseos del hijo, ¿no? La rivalidad con el padre que han matado. De ahí a que eso suceda, no sé, tenemos los casos de Joclen, hay muchos casos, ¿no? Donde uno se interroga si eso sucedió, qué pasó con la prohibición al incesto. No sé si esa era la pregunta. Sí, Marga, buenísimo, como que ahí hay una diferencia entre en la ficción, ¿no? Claro. Cómo recuperar algo del relato, del mito, ¿no? O en un sueño. Claro, ahí se me arma la diferencia entre los registros. Claro, las consecuencias en la estructura son otras. No las ficciones, exactamente. Ficciones del pasado. Gracias, Marga. Bueno, gracias a ustedes y nos vemos en 15 días. La próxima.